gustaría comentarles. Hubo un taller entre todos, como mencionaba Hiro y Ram. De los talleres que yo elegí se llama Movilicemos a la Iglesia. Yo decidí tomarlo porque siento que como iglesia hemos caído en un conformismo religioso, yo también me incluyo, en el que solo venimos los domingos y los miércoles, y creemos que por eso ya tenemos asistencia con Dios o con los hermanos, y no suele ser eso. En Mateo 28:19, Él nos manda a hacer discípulos a todas las naciones, pero a todos, no solo a los misioneros, que en este caso es la pareja de Josué y Débora, o al equipo de evangelismo, sino que a todos. Y muchas veces eso es lo que hacemos, y creemos que solamente a ellos les corresponde ir, porque a nosotros a lo mejor nos toca ser maestros, ser pastores, líderes, o simplemente ser miembros de una iglesia. O tenemos la creencia que ser misioneros, como comentaba Hiro, es ir a Tailandia, a Japón, a El Salvador como Josué, y no es así. Nos explicaban que tanto sirve un misionero en esos lugares como un misionero en su taxi, o en su papelería, o en su estética. Ahora, a todos nos emocionaría ir a esos lugares, a evangelizar, claro, pero muchas veces no podemos ir a evangelizar por cuestiones de familia, de trabajo o algo así, pero aún así podemos evangelizarle a nuestra familia o amigos. Ahora, imagínense en otra cultura, con otra forma de pensar, ¿no se les haría más difícil si muchas veces no le podemos predicar a nuestro amigo o a nuestro vecino o a algún familiar? Más de 1 millón de personas en todo el mundo mueren el día de hoy sin haber escuchado una sola vez el nombre de Jesús. Ahora les pregunto, ¿cuántas personas de sus círculos más cercanos formarán parte de ese millón? Y más difícil, ¿qué respuesta le darás a Dios por aquellas personas que forman parte de tu alrededor y nunca les predicaste ni vieron un cambio en tu vida? Para responder esta pregunta, imaginen que caminan con los brazos extendidos. ¿Con cuántas personas chocarían? Entre amigos, familia, compañeros de trabajo, escuela y vecinos. Y todas esas personas no conocen del Evangelio. Hermano, de verdad, yo los invito a reflexionar en esto y ojalá más adelante se pueda dar un estudio más profundo, porque creo que todos, incluyéndome de igual manera, lo necesitamos. Necesitamos capacitarnos y entender que no solo es trabajo del pastor mandar, ni de los que ganan más dinero como profesionistas el dar para estas misiones, de los ancianos simplemente orar, y mucho menos que solo los misioneros y evangelistas deben ir, sino que todos debemos hacer todo, todos debemos dar, todos debemos orar, todos debemos ir. Como les decía, a lo mejor no a otros países o al otro lado del mundo, sino ir a las calles, porque México también lo necesita, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, pues qué bendición va a poder ver lo que Dios está haciendo alrededor del mundo y cómo Él está llamando de todas las naciones a todas las naciones, y la verdad estábamos muy contentos de poder tener gente de Camino de Vida en el evento. Éramos como 30 mexicanos y de esos 6 éramos de Camino de Vida, y fue como algo muy muy bueno. Y oramos, ¿va? Que Dios nos permita seguir trabajando en esto. El próximo año estamos planeando hacer un CIMA a nivel nacional en México con otros ministerios. Entonces, pues si Dios te está llamando como joven, también cualquier edad, pues sería muy muy chévere que puedas ser parte de esto. Igual vamos a estar anunciando en su momento cuándo va a ser y todo, y pues que todos podamos, ¿va? Formarnos, aprender, y a lo mejor Dios nos llama a ir a otro lado, a lo mejor Dios nos llama a quedarnos, pero al final el llamado para todos es predicar de Cristo a quien no le conoce. Amén. Pues fue muy emocionante y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, que Él sea hablando a nuestras vidas y guiando esta enseñanza, y que podamos ser sensibles a escuchar su voz. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones, porque tú, Señor, sigues llamándonos, sigues hablando a nuestros corazones, nos sigues invitando, Señor, a ser partícipes de lo que tú estás haciendo en México, alrededor del mundo.
y sobre todo, Dios, tú nos estás llamando a seguirte con obediencia, con humildad. Padre, oramos que en esta mañana tú seas hablando, Espíritu Santo, tome el control, que podamos ser sensibles, escuchar tu voz y que tú, Espíritu Santo, seas guiando este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pues esta mañana vamos a hablar sobre discípulos de Cristo, ser discípulos de Cristo. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Espero que no sientas como un regaño, que no vayas a salir desanimado, sino que sea un tiempo para reflexionar y evaluar cómo estamos caminando en nuestra vida cristiana, cómo estamos viviendo nuestra fe en el día a día y cómo estamos demostrando al mundo que somos verdaderamente sus discípulos. Para empezar, me gustaría leer o hablar sobre qué significa el término discípulo. En el comentario bíblico Certeza dice: un discípulo es un alumno, es un aprendiz. Corresponde al griego mateteus, de matanao, aprender. Es básicamente el alumno de un maestro. El término hebreo correspondiente es limud. Es una figura muy familiar como alumno de un rabino de quien aprendía el saber tradicional. En el mundo griego, en la misma manera, los filósofos estaban rodeados de sus alumnos. Dado que los alumnos a menudo adoptaban las enseñanzas características de sus maestros, la palabra llegó a significar adherirse a una concepción particular, alguna filosofía. Como vemos, el término discípulo es ser un aprendiz, es ser un seguidor, un alumno de un maestro. Y en el contexto en que, bueno, en el contexto, la cosmovisión griega, empiezan a construirse las escuelas, ¿no? Sócrates o la escuela de tal pensamiento. Y esto indicaba que la gente que se consideraba así, ellos pensaban como ese maestro, ¿no? Entonces, en esta cosmovisión, igual con el Antiguo Testamento, en la Biblia, vemos que un discípulo, Pablo mismo dice: soy discípulo formado a los pies de Gamaliel, ¿no? Entonces, ser discípulo de alguien era reflejar la enseñanza de su maestro, era identificarse con su maestro. Y Pablo era respetado porque Gamaliel tenía un nombre, porque Gamaliel era un hombre respetado en el entorno judío. Entonces, cuando Pablo pide las cartas para ir a perseguir a los cristianos, tiene toda la autoridad y todo el derecho porque es discípulo de Gamaliel, porque uno de los más grandes teólogos o fariseos de ese tiempo le había enseñado a Pablo la cosmovisión religiosa de su época. Entonces nosotros, cuando la Biblia habla de ser discípulos de Cristo, nos va a hablar que somos alumnos de nuestro maestro, que debemos seguir a nuestro maestro, que debemos demostrar que somos seguidores de Jesús en todo lo que hacemos, con todo lo que somos. La pregunta ahora es: ¿qué tanto parecemos discípulos de Cristo hoy en día? ¿Seguimos realmente las enseñanzas de Jesús o estamos siguiendo en nuestra forma cristianoide las enseñanzas que el mundo nos está dando? ¿Cuánto estudiamos a nuestro maestro? ¿Cuánto nos interesa conocer lo que nuestro maestro dijo en los evangelios? ¿Cuánto leemos la palabra diciendo: yo quiero ser más como mi maestro, quiero leer la escritura, quiero profundizar, quiero saber sus enseñanzas? Y después de eso, ¿cuánto de lo hacemos en nuestro día a día? Tristemente, muchos afuera de la iglesia consideran que la iglesia no es un reflejo de Cristo. Cuando alguien escucha que es cristiano, yo he escuchado: yo pensaba que era diferente y me robó. O yo le di mi dinero porque me dijo que era cristiano y se fue con él. O cualquier cosa, cualquier ejemplo. Y la pregunta es: ¿en dónde están los discípulos de Cristo? ¿En dónde están los que demuestran que son seguidores de Jesús? Estas son preguntas difíciles de contestar en estos tiempos.
en donde las enseñanzas sobre el evangelio van de un lugar a otro, donde escuchas en la tele a un predicador decir algo sobre Jesús, en otro lado escuchas otra predicación que es totalmente opuesta a lo que habías escuchado y dices, bueno, entonces, ¿cuál es la verdad? O sea, este predicador reconocido está diciendo algo, este otro predicador reconocido está diciendo otra cosa totalmente opuesta. Entonces, ¿cómo sé cuál es la línea? Y ahí Pablo también les decía a la iglesia, lo que yo les predique, vean que esté en las escrituras, en el evangelio. Pero si nosotros nos quedamos con lo que dice una persona, lo que dice otra, al final vamos a ser discípulos de cualquier nombre de pastor que me quieras decir. Y tú vas a ser seguidor de ese pastor y vas a ejemplificar la imagen de ese pastor. En la actualidad, bueno, como saben, yo viví en Centroamérica y en Centroamérica hay muchas megaiglesias de más de 20,000 personas, hay una de 60,000 y a veces la gente se sentía más orgullosa de decir soy de tal iglesia que decir soy cristiano, porque se identificaban más con la iglesia que con Cristo. Y a veces estamos más diciendo de qué iglesia somos que decir soy seguidor de Cristo. O yo escucho a tal pastor y tal lectura, cualquier cosa. Entonces en este mundo donde hay tantas cosas, donde están sucediendo y donde hay muchas enseñanzas, ¿cómo escuchar la enseñanza de Jesús? La respuesta está en escudriñar la escritura, leerla, meditarla, masticarla. ¿Cómo vivir en esta tensión y cómo ser verdaderos discípulos de Cristo? Bonhoeffer, un escritor, un pastor alemán del que me gusta mucho hablar y que me gusta mucho leer su biografía, y lo que hizo fue impresionante, ya lo he hablado muchas veces. Un pastor en la época nazi que no se queda dentro de la iglesia, sino que él ve que la iglesia se está moldando y está excluyendo a los judíos de la iglesia estatal alemana, en donde la iglesia se está alineando y pusieron los símbolos nazis dentro de la iglesia, y él dice no, la iglesia no puede hacer eso. Y entonces él, por las circunstancias, funda la iglesia confesante en Alemania, y él escribe un libro cuando está en la cárcel, y él en ese libro dice el costo del discipulado. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? ¿Cuál es el costo de ser seguidor, de ser discípulo de Cristo? Y él empieza a hablar de dos términos que vamos a abordar hoy. Te lo quiero leer para no tomar más tiempo. Dice, Bonhoeffer escribe, la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. La gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. Es el perdón malbaratado, donde la toman unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación ni límites. Es la gracia sin precio. La gracia que no cuesta nada, porque se dice que según la naturaleza misma de la gracia, la factura ha sido pagada de antemano por a todos los tiempos. En esta iglesia, el mundo encuentra un velo barato para cubrir sus pecados de los que no se arrepiente y de los que no desea liberarse. Por esto, la gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios, es la negación de la encarnación del verbo de Dios. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. El cristiano no tiene que seguir a Jesucristo, le basta con consolarse en esta gracia. Esta es la gracia barata como justificación del pecado, pero no del pecador arrepentido. La gracia barata es la predicación del pecado sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina, la santa cena sin confesión de los pecados, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Si tú lees esto al inicio, puedes decir, pero sí, la gracia es un regalo. La gracia ha sido otorgada por Dios, no nos costó nada y sin duda es una verdad eso. La gracia es un regalo, hemos sido perdonados por gracia,
un regalo de Dios, ¿no? Pero lo que el autor está diciendo en esto es que a veces como iglesia consideramos esto de la gracia, no le damos el valor que tomó realmente. Y es como, Dios me perdona de mis pecados, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana. Igual ya soy perdonado, Cristo ya pagó el precio. Y esa es la gracia barata, la gracia que justifica nuestros pecados, dice Bonhoeffer, pero no justifica al pecador. La gracia que nos da la licencia para seguir pecando. Y podemos quedarnos en eso, y muchos han considerado así la gracia, y por eso viven vidas cristianas alejadas del evangelio de Jesús. Pero él sigue escribiendo, y con esto cerramos esta parte. Dice, la gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el cual el hombre vende todo lo que tiene. Un pasaje de la Biblia, ¿te acuerdas? El que encuentra perlas va y vende todo para regresar y comprar ese terreno. Dice, es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranque el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos a gran precio, y porque le ha costado caro a Dios, no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia sobre todo porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida, entregándonoslo para nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios. Un contraste. Dice, la gracia es cara porque le costó la vida a Jesucristo. La gracia es cara porque alguien tuvo que pagar el precio para redimir nuestros pecados. La gracia es cara porque implica un seguimiento de Jesús. La gracia es cara porque implica renunciar cada día a mis deseos para que Cristo sea exaltado en mi vida. Pero a veces seguimos viviendo la vida cristiana light. La vida cristiana de voy, me siento en la iglesia, escucho un mensaje, ya tuve mi alimento, ya cumplí con el Señor y en la semana hago lo que quiero. Pero si meditamos en la gracia cara, vamos a pensar y recordar que tuvo un precio muy alto. Después de esta larga introducción, quiero que vayamos al pasaje que vamos a estudiar esta mañana, porque si no, no voy a predicar de Bonhoeffer, ¿va? Voy a predicar de la Escritura, ¿no? Pero era para cimentar las bases de esto. Mateo 16, 13, 28. Y dice, bueno, si ustedes leen un pasaje ahí Jesús viene haciendo milagros, la alimentación de los 4,000, algunas cosas con los fariseos, pero viene este versículo, del 13 al 28. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algo de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca.
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este es el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Y vamos a ver 3 fases de un discípulo. Aquí vemos, ¿no? En el versículo 15 y 16, Jesús está teniendo esta plática. Justo si tú lees en otro evangelio, algunos de los fariseos habían dicho: ¿quién es este? Y justo unos dicen: quizá es Elías, quizás Juan el Bautista, quizá está él acá, aquel. Pero al final Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí sale el discípulo con el que muchos nos identificamos, o uno de los discípulos más reconocidos, pero que también tiene unas variaciones increíbles. Y sale Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús le dice: bienaventurado, bendecido seas, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Ahí viene un discípulo, reconoce a Jesús como su maestro. Un discípulo reconoce quién es Jesús y lo que él ha hecho. Un discípulo dice: yo sé quién eres el Hijo de Dios, tú has hecho esto. Y Pedro lo hace. ¿Quién dice la gente que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una confesión de fe. Y todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, y si no, en algún momento lo vas a hacer, hemos dicho: yo decido seguir a Jesús. Yo he dado un paso de fe. Yo he reconocido quién es Él y lo que Él ha hecho. Y por ende, podemos decir que todos somos discípulos de Jesús, porque todos le hemos reconocido. Porque todos le hemos dicho: yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste. Y ahí todo va bien en la historia. Pedro está en este momento, ¿no? Donde reconoce a Jesús, donde da el paso, donde empieza su caminar. Bueno, ya había venido caminando con Cristo, pero había visto lo que él había hecho. Y después de eso, unos versículos más adelante, vamos a ver otra imagen de Pedro totalmente diferente. Y vamos más adelante. En el versículo 22 y 23. Después de que Jesús habla con sus discípulos y les dice: tengo que ir a Jerusalén. Y él sabía lo que le iba a pasar, pero él decía: le era necesario ir a Jerusalén, dice la Biblia, y padecer mucho por los ancianos, por los judíos, ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús sabía lo que le tocaba, lo que venía pronto. Y ahí Pedro, después de ese momento sublime, donde reconoce quién es Jesús, donde hace una confesión sublime, dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El caminar de un discípulo lo vemos tan brevemente en este pasaje. Hacemos una confesión, decimos: voy con todo con Cristo, voy a caminar con Él, voy a avanzar con Él, voy a estar al 100 comprometido con mi Maestro.
Y después, cuando Él te dice, este es el costo, esto va a pasar. La vida es un compromiso de vida, 24/7, seguir a Jesús. Y cuando Pedro escucha lo que le iba a pasar a Jesús, lo toma a un lado y le dice, ten compasión de ti. Una sección muy fuerte en la Escritura. Una sección donde nos muestra este egocentrismo que hay en nuestro mundo. La filosofía actual que dice, haz lo que tú quieras, vive tu vida, eres dueño de tu destino. Pedro estaba diciendo lo mismo, ten compasión de ti, piensa en ti mismo, piensa en lo que tú quieres, piensa en lo que es mejor para ti. Y después le dice, en ninguna manera te pase esto, sino que sea todo lo bueno, todo lo chévere. Así sí nos gusta el evangelio. Cuando nos hablan de las bendiciones, cuando nos hablan de todo lo que Dios puede hacer, decimos, va, ahí sí le entro. Pero cuando te dicen también hay un costo, también hay un camino de renuncia, de entrega, a veces dice, bueno, eso ya no me gusta, ¿va? Y lo que Jesús le responde es muy interesante, le dice, no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así de fácil se puede perder la mirada. Así de fácil podemos desviarnos de ser seguidores de Jesús. Así de fácil Pedro en un momento le estaba diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y un momento después le estaba diciendo, no hagas eso, ten compasión. Y Jesús le está diciendo, Pedro, estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres. Muchas veces como discípulos de Jesús somos así. Muchas veces como discípulos de Cristo es muy fácil voltear la mirada de Jesús. De ese versículo que me gusta mucho, puesta tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre me hace recordar, ahí debe de estar mi mirada, ahí debo de estar enfocado, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero a veces se me va muy fácil la onda y puedo voltear y pensar en lo que yo quiero. Y a lo mejor así somos nosotros muchas veces, porque estamos siendo bombardeados todos los días por la mercadotecnia, por nuestra sociedad, por nuestros jefes, por nuestro entorno, que nos dice, piensa en ti, haz lo que es mejor para ti, consigue lo que es mejor para ti y olvídate de lo demás. Y Pedro estaba entrando en eso. ¿Cuántas veces hemos puesto la mirada en las cosas de los hombres? ¿Cuántas veces has desviado tu atención de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe? ¿Qué cosas te están llamando más que seguir a Jesús con obediencia? ¿Qué cosas te están haciendo perder la mirada? A lo mejor estás aquí en la iglesia, has dado un paso y has dicho, yo quiero seguir a Jesús. Pero en este tiempo estás dando un paso atrás y te están ganando otras cosas. Te estás dejando llevar por tus deseos sexuales, por las adicciones, por el alcohol, por las fiestas, por cosas que no tienen sentido. Y estás poniendo la mirada en ello. A lo mejor te estás enfocando en generar riqueza solamente y estás descuidando tu relación con Cristo, tu relación con tu familia, porque lo único que quieres es estar bien, porque lo único que quieres es tener compasión de ti. La gracia barata. Estoy en la iglesia, estoy chévere, ya cumplí como cristiano, pero no hay un compromiso más allá con Cristo. Solo cumplo por cumplir, compasión de ti y la mirada en las cosas. Podríamos dejarlo ahí. Y también eso nos enseña, ser discípulo de Jesús no es algo fácil.
Ser discípulo de alguien más de repente puede ser fácil porque te van a ofrecer todo lo que el mundo te ofrece. Porque vas a entrar bien en el entorno. Porque vas a poder decir, conozco a tal persona y eso te va a dar influencia. Pero ser discípulo de Jesús actualmente se está volviendo más complicado y estamos siendo segregados. Pero es el costo del discipulado. No es fácil, pero lo que viene después nos da esperanza. Y Jesús le dijo en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son versículos muy famosos entre los cristianos. Muchos los sabemos de memoria, los hemos recitado, pero ¿qué significa negarnos a nosotros mismos? ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa seguir a Jesús? Bonhoeffer lo pone en estas palabras. Negarse a uno mismo es estar solamente consciente de Cristo y no más del yo. Únicamente verlo a Él que va adelante y no más el camino que es demasiado difícil para nosotros. Una vez más, todo lo que la autonegación puede expresar es esto. Él guía el camino, síguelo de cerca. Nos da esperanza, porque como dice aquí, negarse a uno mismo es estar consciente de que Cristo va adelante, de que Él va guiando, y lo vamos a ver en la última palabra, sígueme. Pero negarse no es fácil. Estas tres palabras toman mucho, se leen fácil. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero implican un compromiso de vida. Niégate. El mismo Pedro del que hemos estado hablando, con ese carácter, con esa espontaneidad, con esas regadas que dio delante de Jesús, con esos cambios tan variables, comprendió esta palabra al final de su vida. Comprendió lo que era negarse a sí mismo después de que él negó a Cristo. Cuando estaba Jesús siendo juzgado para ir a la cruz. Rendirse totalmente a Cristo, confiar que Él guía el camino. Pero a veces negarnos a nosotros mismos nos cuesta mucho. Porque implica renunciar a las cosas que me gustan. Implica reconocer que no somos los que sabemos todo. Implica depender de alguien más. Negarse a sí mismo es renunciar a lo que yo quiero por hacer lo que Cristo me está pidiendo. Es dependencia de Jesús. Pero nos gusta saber o pensar que podemos hacerlo todo en nuestras fuerzas. Negarse a sí mismo tampoco es desvalorizarse ni menospreciarse, sino es dejar atrás mis deseos, mis complacencias, hacer que no me dominen cada día. Es dejar a un lado la gracia barata que me da la licencia para pecar, que me da la licencia para decir, estoy bien porque Dios ya me perdonó. Y es ver que caminar con Cristo tuvo un costo muy alto, que fue la vida de Jesús, y que implica una obediencia a Él, una renuncia, una entrega total para hacer su voluntad en mi día a día. Niégate. ¿Qué cosas debes de negarte? No es tampoco una manda o no es golpearte el pecho, pero es que cuando estás a punto de hacer algo que no está bien, digas, no lo voy a hacer por amor a Cristo. No lo voy a hacer por amor a Él. Negarte, renunciar. ¿Qué cosas debes de negarte? ¿Qué cosas debes dejar atrás? ¿Qué cosas estás haciendo que no están bien? A lo mejor estás saliendo con gente que no debes de salir y teniendo relaciones que no debes de tener. Niégate.
A lo mejor te estás rodeando de gente que te está induciendo a tomar, a hacer cosas que no están bien. Niégate. A lo mejor te están invitando a hacer algunas tranzas en tu trabajo para tener un mejor puesto y mejorar en tus finanzas. Niégate y confía que Cristo va guiando el camino y que Él puede hacer algo más. Negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Si quieres ser discípulo de Jesús, debes negarte, pero también debes de tomar tu cruz y seguirle. Estaba buscando esto de tomar la cruz y en algún portal en internet salió esto y decía, la cruz era un instrumento de muerte a la que Jesús se refiere. La cruz era un instrumento de muerte y por ende Jesús se refiere a un compromiso con Él, incluso hasta la muerte. Obediencia al extremo y disposición a morir en pos de la obediencia. La muerte en una cruz no fue algo agradable, fue doloroso, humillante. La implicación es que incluso si la obediencia es dolorosa y humillante, deberíamos estar dispuestos a soportarla por Cristo. Es morir a sí mismo cada día. Es seguir el ejemplo de Jesús en mi diario caminar. Tomar la cruz es renuncia, es entrega, es rendición a Él, hacer la voluntad, comprender que el costo por mi salvación ha tenido un precio caro. Toma tu cruz y sígueme. Jesús sabía lo que estaba hablando. Jesús cuando le estaba diciendo a los discípulos, si alguien quiere seguirme, niéguese, tome su cruz. Él sabía de lo que hablaba, porque él sabía lo que iba a pasar en unos días más adelante. Él sabía que iba a morir por amor a ellos. Y lo que Jesús estaba diciendo, renuncien, estén dispuestos a morir a ustedes mismos para seguirme, una obediencia al extremo. Una rendición total a Él, una entrega total a Cristo, morir, renunciar, negarnos, morir a nosotros también es recordar el precio que tuvo la gracia, que es una gracia cara, que tuvo un precio muy alto y que Cristo lo pagó y por ende yo no puedo andarle jugando al cristiano. Yo no puedo andarle jugando al vivo diciendo, voy a la iglesia, soy evangélico y hago lo que quiero allá afuera. Mejor ni digas que eres cristiano, porque avergüenzas la cruz de Cristo. Y nos pones en una disyuntiva. Y la gente dice, si ese es Cristo, yo no quiero seguir a Cristo. Y después hablarles de Cristo a esa gente es difícil porque tienen una imagen de Cristo que no es correcta. Porque han visto a cristianos que están menospreciando la cruz, que no están viviendo su fe, que lo toman a la ligera y dicen, si eso es ser cristiano, yo no quiero. Si eso es un cristiano que me discrimina, yo no quiero ser seguidor de ese Jesús. ¿Cómo estamos hablando de Jesús? Tomar nuestra cruz, morir, vivir el evangelio de Cristo, renunciar, caminar en integridad. ¿Qué es tomar la cruz para ti? ¿Qué implica tomar la cruz para seguir a Cristo? ¿A qué cosas debes de renunciar? ¿Qué cosas debes de dejar de hacer? Para que cuando te vean como discípulo de Jesús y cuando digas que eres discípulo de Cristo, la gente vea a Cristo en ti. Y que puedan decir, somos embajadores de Cristo, representantes del reino de Dios en esta tierra. Y si no eres un verdadero discípulo, mejor no digas que eres cristiano. Porque después pones barreras y pones límites para que la gente llegue a Cristo. Hace unos meses mi esposa estaba estudiando un curso de teología
y estaban hablando sobre la persecución de los cristianos, y en el había una pregunta que era muy interesante, y era: ¿qué hemos hecho los cristianos para generar persecución? O bueno, era como algo así, como evaluemos, ¿no? ¿Será que hemos hecho algo nosotros para que nos persigan? Y en realidad yo creo que muchos de nuestros hermanos que son perseguidos por su fe, en realidad han vivido una integridad. Y ahora voy a hablar de un hermano que me ha impresionado. Pero en otros lugares, en otros momentos, nosotros hemos también dejado mal parado el evangelio, aunque Cristo es mayor a eso, ¿verdad? Y el Señor es más grande que todo eso. Pero a veces como iglesia cerramos las puertas para que el evangelio siga avanzando. A veces nuestra actitud, nuestros vínculos con gente que no está haciendo lo correcto. Hace unas semanas alguien me comentaba que salió una noticia que un pastor en Centroamérica lo estaban vinculando con el narcotráfico y por eso había hecho una mega iglesia. Y cuando tú vas y hablas y alguien te dice: si ese es un seguidor de Jesús, que por un lado está diciendo algo y por otro lado está generando ganancias deshonestas, yo no quiero seguir a ese Dios. Jesús decía: si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. ¿Qué implica seguir a Jesús? Seguir a Jesús es seguir su ejemplo. Seguir a Jesús es vivir en integridad. Seguir a Jesús es amar incluso a nuestros enemigos. Seguir a Jesús es mostrar que somos sus discípulos y un discípulo refleja a su maestro. Seguir a Jesús tiene un costo. Pedro, Pablo y muchos más nos pueden hablar del costo de seguir a Jesús, pero seguir a Jesús es una bendición. Seguir a Jesús es un privilegio. Seguir a Jesús es estar confiados, como decía Bonhoeffer, que Él va adelante y que si Él va guiando el camino a donde voy, es el mejor lugar en donde puedo estar. Seguir a Jesús me da confianza porque Él nunca falla. Seguir a Jesús hace ligera mi carga. Y ese pasaje es muy especial cuando Jesús dice: tomen su yugo y síganme porque mi carga es ligera. Parafraseando, al final todos cargamos un yugo, pero tomar el yugo de Jesús es fácil porque Él va con nosotros sosteniendo la carga y jalando. Seguir a Jesús implica un compromiso, implica renuncia, implica sacrificio, implica un costo, pero un costo que vale la pena. En la Biblia tenemos gente que nos muestra el valor que tuvo seguir a Jesús. Pedro tomó literal el tomar su cruz y negarse. Pablo fue martirizado por Jesús, encarcelado infinidad de veces. Muchos de los que leemos en la Biblia tomaron pasos grandes para seguir a Jesús. Y a veces nosotros no queremos renunciar a nada. Lo tomamos muy light del evangelio, pero el evangelio tuvo un costo alto. La gracia tuvo un costo caro. La sangre de Jesús fue derramada. Y es una gracia cara, una gracia que le costó la vida a alguien, para que no estemos jugando a ser cristianos, para que no estemos jugando y menospreciando la sangre de Cristo con nuestras acciones, que a veces son estupideces. Si vas a seguir a Jesús, síguelo con obediencia extrema, con un compromiso extremo. Quiero que pongamos una foto de un hermano, porque a veces hablamos de los mártires y pensamos: es gente que está ahí, ¿no? Hay gente que de la historia, gente que ha dado ahí su vida. Este hermano, no voy a decir su nombre, viene de un país del norte de África
Y no pongo su cara porque tampoco se puede poner en redes sociales. Pero es un hermano del que yo vi un video hace un año atrás en México, acá. Y yo escuché su testimonio en un evento que estuvimos y ya lo había compartido. Y para mí me impresionó porque él es de un trasfondo musulmán, de una familia muy poderosa ligada a la monarquía en el país donde él está, por ende tienen muchísimo dinero. Y él cuando era niño golpeó a un cristiano llamado, un amigo de él, Zacarías, porque él tenía un celo y lo golpeó y lo dejaron ahí tirado y ya no supo si lo habían matado o no. El Señor lo alcanzó después de una forma especial. Y cuando él se convierte y le dice a su familia que conoció de Cristo, su familia lo expulsa y él tiene que huir de Sudán. Y después de un día o dos en lo que estaba saliendo de su país, ya dije el nombre por ahí, él ve en el periódico que su papá había puesto una noticia donde invitaba a la gente al funeral de su hijo. Y el papá puso un ataúd, hicieron toda la ceremonia que tenían que hacer y lo enterraron como si hubiera muerto, porque se convirtió en un seguidor de Jesús. Van más de 10 años mínimo que él no ha regresado a su país, no ha visto a su familia, porque para su familia él está muerto. Él tuvo que pagar un costo. Él es un cristiano que vive su fe día a día pensando el costo del discipulado. No puede ver a su familia porque él ama más a Cristo y ama más la cruz. Y ahora en el evento que estuvimos encima, él estaba ahí, yo pude hablar con él y dije, yo tengo que tomarme una foto porque para mí es un ejemplo de un seguidor de Jesús, de un discípulo de Cristo que en el 2020 está viviendo su fe de una forma radical, que está en su día a día haciendo lo que Dios le ha llamado, recordando el costo de seguir a Jesús. Pero a veces nosotros seguimos pensando en una gracia barata, en una gracia que me sirve, que se amolda a mis deseos, a lo que yo quiero, a lo que yo necesito. Pero hay muchos cristianos que saben lo que es el costo del discipulado, que han entendido el llamado de Jesús de negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle. ¿Estás dispuesto? ¿Qué tienes que cambiar en tu vida para ser un discípulo radical? ¿Estás queriendo ganar tu vida? Jesús lo dice, si tú lo estás queriendo hacer, ahí está la sentencia. La vas a perder. Si tú quieres seguir intentando ganar tu vida, el camino está marcado. Lo vas a perder, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Una promesa más. ¿Quieres encontrar la vida? Sigue a Jesús de forma radical. ¿Quieres encontrar la plenitud? Camina en el camino de obediencia radical de Jesús y hallarás la vida. Encontrarás la plenitud. Podrás ver que la gracia es suficiente y que la gracia nos da acceso al Padre y que la gracia que tuvo un precio muy alto vale la pena seguirla y renunciar a todo por causa del Evangelio. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de hermanos como el que vemos en la foto.
Gracias por muchos hombres que han decidido negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirte. Señor, si hemos tomado la gracia barata y muchas veces hemos estado viviendo un cristianismo que no es real, un cristianismo que te avergüenza, perdónanos. Que hoy podamos ser discípulos radicales. Que cuando en la calle digamos que somos cristianos, realmente reflejemos tu nombre. Señor, ayúdanos a vivir en integridad y a caminar como verdaderos discípulos con esta promesa, sabiendo de que tú vas guiando el camino. Cuando tú dijiste, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La invitación a seguirte es una invitación a algo emocionante, a algo apasionante, a algo radical. Ayúdanos como iglesia a seguirte de forma radical, a dejar de amoldarnos, a hacer la invitación que nos hacía Keila esta mañana, de renunciar y de hablar, testificar en nuestro taxi, en nuestra papelería, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela. Que donde nos paremos como iglesia, la gente pueda decir, Él es discípulo de Cristo, porque refleja a Cristo. Y que la gente pueda conocerte por cómo vivimos y cómo te seguimos 24/7 y no solo los domingos. Ayúdanos, Jesús, a ser verdaderos discípulos tuyos, caminando en obediencia y en integridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues sí, un mensaje fuerte, un mensaje poderoso, pero el Señor sabe por qué lo pone en el corazón de cada predicador, ¿verdad? Y pues ahora sí que te invito a orar. Ya no oramos ahorita desde aquí, sino te invito a que ores y que pidas dirección al Señor para que, de la misma manera me lo digo a mí, ¿verdad? Para que nos dé esa revelación. Y pues está escrito, ¿no? El mensaje, ¿por qué nos tiene en esta tierra el Señor? Nos los ha dicho.